Lección 1. ¿Ocurrió algo interesante? Hola, Anna. ¿Qué tal tu día? ¿Ocurrió algo interesante? Hola, John. Mi día ha sido bueno. Sin mucha emoción, solo la rutina habitual. ¿Qué hay del tuyo? Lo mismo, solo otro día en los libros. Pero bueno, hablando de rutinas, ¿tienes alguna tradición familiar? Oh, sí. Tenemos algunas tradiciones que seguimos. Una de mis favoritas es nuestra noche de juegos anual. ¿Noche de juegos? Eso suena genial. ¿A qué tipo de juegos juegas? Jugamos a todo tipo de juegos, desde juegos de mesa clásicos hasta videojuegos interactivos. Se vuelve bastante competitivo. Eso suena muy divertido. Ya me imagino las risas y la amistosa rivalidad. Absolutamente. Es un momento en el que toda la familia se reúne, se relaja y disfruta de un vínculo de calidad. Ojalá mi familia tuviera una tradición como esa. Deberíamos empezar uno. Oh, definitivamente. Puedes crear tu propia tradición única. Puede ser cualquier cosa que reúna a todos. Es una gran idea. Tal vez podríamos tener una noche de cine mensual o un desafío de cocina. Suenan fantásticos. Las noches de cine siempre son un éxito, y los desafíos culinarios serían deliciosos y entretenidos. Ya me imagino el caos en la cocina. Sería divertidísimo y sabroso al mismo tiempo. Ja, ja, ya me lo imagino. Solo asegúrate de tener algunos extintores a mano. Un buen consejo. No queremos que la cocina se convierta en un auténtico espectáculo culinario sobre desastres. No, definitivamente no lo tenemos. La seguridad es lo primero, pero las risas y la buena comida son lo segundo. De acuerdo. Risas, buena comida y creación de recuerdos duraderos. De eso se tratan las tradiciones. Por supuesto, John. Las tradiciones añaden un toque especial de alegría y conexión a nuestras vidas. Bueno, me inspira a empezar una nueva tradición con mi familia. Gracias por la idea, Anna. De nada, John. Me emociona que puedas crear hermosos recuerdos con tus seres queridos. Brindemos por nuevas tradiciones y momentos que se apreciarán en los próximos años. Gracias, John. Que tu nueva tradición traiga felicidad y risas a la vida de tu familia. Lección 2. ¿Has probado alguna vez rollitos de atún picantes? Hola Anna, ¿has probado alguna vez rollitos de atún picantes? Oh, sí. Me encantan absolutamente. El toque picante del atún fresco es ampliamente increíble. Eso suena delicioso. Nunca los había probado antes, pero ahora tengo curiosidad por probarlos. Definitivamente deberías. Son una opción de sushi popular y creo que disfrutarás de la combinación de sabores. Soy fan de la comida picante, así que tengo la sensación de que me gustarán mucho. ¿Dónde puedo encontrar buenos rollitos de atún picantes? Hay varios lugares de sushi en la ciudad que los sirven. Puedo recomendarte algunos si quieres. Eso sería genial. Confío en su juicio cuando se trata de recomendaciones de alimentos. Bueno, hay un pequeño y acogedor bar de sushi en el centro que hace increíbles rollitos de atún picantes. ¿Deberíamos ir allí alguna vez? Cuenta conmigo. Siempre estoy dispuesto a probar comida nueva, especialmente cuando es muy recomendable. Impresionante.
Planearemos una aventura de sushi pronto. No te decepcionará, lo prometo. No puedo esperar. La idea de esos rollitos de atún picantes ya me hace agua la boca. Ja, lo entiendo perfectamente. Tienen una forma de seducir tus papilas gustativas. Es magia del sushi. Realmente magia del sushi. Estoy agradecido de tener un amigo como tú que me presenta nuevas experiencias culinarias. Del mismo modo, John. La comida debe compartirse y disfrutarse juntos, y me alegro de que podamos hacerlo. Absolutamente. La vida es demasiado corta para perderse deliciosas aventuras gastronómicas. Aprovechémoslo al máximo. No podría estar más de acuerdo. Así que prepara tus papilas gustativas, John. Rollitos de atún picantes, allá vamos. Preparada y emocionada, Anna. Embárcate en este viaje de sushi y sacia nuestros antojos. Lección 3. ¿Conoces a alguien que siempre llega tarde? Anna, ¿conoces a alguien que siempre llega tarde? Oh, sí. Conozco a una persona así. Tienen un concepto único del tiempo. Lo entiendo. Puede resultar frustrante esperar a alguien que se retrasa constantemente. Absolutamente. Pero ya sabes lo que dicen, más vale tarde que nunca. Cierto. Supongo que siempre podemos encontrar un lado positivo en su tardanza. Exactamente. Podemos usar ese tiempo de espera adicional para hacer planes o ponernos al día con nuestros programas favoritos. Es una buena forma de verlo. Entonces, ¿qué te apetece hacer hoy? ¿Qué te parece ir al centro comercial? Parece un plan. Tengo ganas de mirar escaparates y comer algo. Perfecto. El centro comercial siempre es un lugar divertido para pasar el rato. Podemos explorar nuevas tiendas y tal vez incluso encontrar grandes ofertas. Absolutamente. Además, podemos observar a la gente y ver todas las interesantes opciones de moda. Es cierto. El centro comercial es como una pasarela para algunas personas. Podríamos presenciar algunos atuendos únicos. Siempre es entretenido. Podemos crear nuestro propio pequeño comentario policial sobre la moda mientras observamos. Oh, eso sería divertidísimo. Tendremos que hacer algunos comentarios ingeniosos. Estoy seguro de que tendremos material de sobra con el que trabajar. Seamos críticos de moda con sentido del humor. Estoy totalmente de acuerdo. Traeremos risas y entretenimiento a nuestra aventura en el centro comercial. Está arreglado entonces. Nos vemos en la entrada en 1 hora. Prepárate para divertirte a la moda. Ahí estaré. Me muero de ganas de ver lo que el centro comercial tiene reservado para nosotros. Que comience el desfile. Nos vemos pronto, John. Prepara tus gafas de juez. Estamos a punto de pasarlo de maravilla. Lección 4. Las temperaturas han sido bastante alarmantes últimamente. Anna, ¿te has dado cuenta de que las temperaturas últimamente han sido bastante alarmantes? Oh, absolutamente. Es difícil ignorar los fenómenos meteorológicos extremos que ocurren en todo el mundo. Es bastante preocupante, ¿no? Las olas de calor y las tormentas parecen ser más frecuentes e intensas. Estoy de acuerdo. Es una clara indicación del cambio climático y su impacto en nuestro planeta. Hace que te preguntes qué depara el futuro. Tenemos que tomar medidas para proteger nuestro medio ambiente. Definitivamente. Los pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden marcar una gran diferencia. Cada esfuerzo cuenta. Absolutamente.
Podemos empezar por reducir nuestra huella de carbono, por ejemplo, utilizando el transporte público o conservando energía. Y no olvidemos la plantación de árboles. Es una forma sencilla de contribuir a un planeta más sano. Eso es cierto. Los árboles son los purificadores de aire de la naturaleza. Todos deberíamos convertirnos en entusiastas de la plantación de árboles. Me gusta la idea de ser un entusiasta de la plantación de árboles. Incluso podemos tener camisetas a juego. Eso sería genial. Seremos los superhéroes medioambientales, un árbol a la vez. Salvar el planeta con estilo. Ya me imagino en nuestras poses de superhéroes con una pala en la mano. No puedo dejar de reírme de la imagen mental. Seremos el tema de conversación de la ciudad. De hecho. Y tal vez nuestro entusiasmo inspire a otros a unirse al movimiento de plantación de árboles. Eso sería fantástico. Cuantas más personas participen, mayor será el impacto que podemos lograr. Absolutamente. Difundamos el mensaje y animemos a todos a tomar medidas para un futuro más ecológico. Me alegro de que estemos de acuerdo, Anna. Juntos, podemos marcar la diferencia y hacer frente a estas temperaturas alarmantes. Definitivamente, John. Somos un dúo dinámico, listo para salvar el planeta, un árbol y una risa a la vez. Lección 5. ¿Crees que tenemos tiempo suficiente? Anna, nuestro vuelo sale en unas horas. ¿Crees que tenemos tiempo suficiente? No te preocupes, John. Tenemos tiempo de sobra antes del vuelo. No hay necesidad de estresarse. Uf. Es un alivio. Siempre me da un poco de miedo llegar tarde a los vuelos. Lo entiendo. Pero recuerda, lo planeamos todo con antelación, así que estamos listos para empezar. Tienes razón. Tenemos nuestros pasaportes, billetes y maletas empacados. Estamos preparados. Absolutamente. Incluso comprobamos los detalles del vuelo y nos aseguramos de salir temprano. Siempre es mejor prevenir que curar cuando se trata de coger un vuelo. Definitivamente. Tendremos tiempo suficiente para pasar por el control de seguridad, tomar un aperitivo y relajarnos antes de embarcar. Eso suena perfecto. Me vendría bien un pequeño refrigerio para mantenerme con energía durante el vuelo. También he empacado algunos bocadillos, por si acaso. No pasaremos hambre en este viaje. Siempre estás preparada, Anna. Piensas en todo. Bueno, me gusta estar preparado para cualquier situación. Es mi superpoder. Tu superpoder de preparación volverá a salvar el día. Tengo suerte de tenerte como compañero de viaje. Y tengo suerte de tenerte a ti también, John. Formamos un gran equipo en nuestras aventuras. Absolutamente. Ya sea para explorar nuevos lugares o navegar por los aeropuertos, lo tenemos cubierto. No hay duda al respecto. Entonces, respiremos hondo, relajémonos y disfrutemos del viaje que tenemos por delante. Parece un plan, Anna. Aprovecharemos al máximo nuestro tiempo antes del vuelo y tendremos una experiencia de viaje tranquila. ¿Preparado para despegar, John? Hagamos que este viaje sea inolvidable. Preparada y emocionada, Anna. Abróchate el cinturón de seguridad, porque aquí vamos. Lección 6. Últimamente he tenido dificultades para gestionar mis gastos diarios. Anna, últimamente me cuesta gestionar mis gastos diarios. ¿Algún consejo sobre cómo presupuestar? Por supuesto, John.
Planificar tus gastos diarios y ceñirte a un presupuesto puede marcar una gran diferencia. Eso es lo que necesito. ¿Cómo planificas normalmente tus gastos? Empiezo por enumerar todos mis gastos necesarios, como facturas, alimentos y gastos de transporte. Eso tiene sentido. Es importante priorizar primero lo esencial. Exactamente. Una vez que las tengo cubiertas, dedico una parte de mi presupuesto a ahorros y fondos de emergencia. Ah, ahorros. Definitivamente es un área en la que necesito trabajar. ¿Algún consejo para ahorrar dinero? Un truco consiste en establecer una meta de ahorro específica y convertirla en una prioridad. Podría ser para unas vacaciones o para algo que realmente desees. Eso suena motivador. Tener un objetivo en mente puede ayudarme a mantenerme concentrado. Absolutamente. Y no olvides llevar un registro de tus gastos. Le ayuda a ver a dónde va su dinero. Buen punto. A menudo pierdo la cuenta de mis gastos. Tal vez debería iniciar una aplicación de presupuestación o usar una hoja de cálculo. Esa es una gran idea. El uso de la tecnología puede facilitar el seguimiento y la categorización de sus gastos. Lo intentaré. Es hora de convertirse en un experto en tecnología de presupuestos. Ja, 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 serás un profesional en poco tiempo, John. La tecnología está aquí para ayudarnos en todos los aspectos de la vida, incluso en la elaboración de presupuestos. Cierto. Solo necesito aceptarlo y dejar que me guíe hacia la sabiduría financiera. Lo tienes. Y recuerda, está bien darte un capricho de vez en cuando, pero dentro de los límites de tu presupuesto. Por supuesto. Me aseguraré de incluir un poco de dinero divertido en mi presupuesto para disfrutar de golosinas sin sentir culpa. Ese es el espíritu. La elaboración de un presupuesto no tiene por qué ser restrictiva. Se trata de encontrar un equilibrio y tener en cuenta tus hábitos de gasto. Me siento motivado y listo para tomar el control de mis finanzas. Gracias por los valiosos consejos, Anna. De nada, John. Estoy aquí para apoyarlo en su proceso de elaboración del presupuesto. Juntos superaremos cualquier desafío financiero. Tengo suerte de tenerte como asesor financiero y amigo. Hagamos que la administración del dinero sea divertida. Por supuesto, John. Divertido y con conocimientos financieros, ese es nuestro nuevo lema. Lección 7. ¿Hiciste un buen ejercicio? Hola, Anna. ¿Cómo va tu día? ¿Hiciste un buen ejercicio? Hola, John. Estoy bien. Gracias por preguntar. Hoy hice ejercicio cardiovascular. Fue intenso. Bonito. El ejercicio cardiovascular es una excelente manera de hacer latir el corazón y quemar algunas calorías. Absolutamente. Es una forma divertida de mantenerse activo y en forma. Estoy de acuerdo. Personalmente, disfruto del levantamiento de pesas. Me hace sentir fuerte y lleno de energía. El levantamiento de pesas es fantástico para desarrollar fuerza y tonificar los músculos. Es genial que lo disfrutes. Sí, es como un pequeño desafío cada vez que levanto esas pesas. Me mantiene motivado. Ese es el espíritu. Se trata de encontrar un ejercicio que te dé alegría y te mantenga motivado. Definitivamente. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio cardiovascular hiciste? ¿Correr, andar en bicicleta o alguna otra cosa? Lo mezclé hoy. Corrí un poco en la cinta y luego me subí un rato a la bicicleta estática. Parece una buena combinación.
Mantiene las cosas interesantes y se enfoca en diferentes grupos musculares. Exactamente. La variedad es clave para evitar el aburrimiento y comprometer diferentes partes del cuerpo. No podría estar más de acuerdo. Además, hace que nuestros entrenamientos sean divertidos y emocionantes. Absolutamente. Y siempre es más agradable hacer ejercicio cuando te diviertes. Tan cierto. No parece una tarea ardua cuando disfrutas del proceso. Ese es el objetivo. Hacer del ejercicio una parte de nuestro estilo de vida y disfrutar del placer del movimiento. Bien dicho, Anna. Mantengámonos activos e inspirémonos unos a otros en nuestros viajes de acondicionamiento físico. Estoy totalmente de acuerdo, John. Seremos compañeros de fitness el uno del otro, animándonos unos a otros. Suena perfecto, Anna. Juntos superaremos cualquier entrenamiento y pasaremos un buen rato haciéndolo. Por supuesto, John. Por nuestras continuas aventuras de acondicionamiento físico y por reírnos a carcajadas a lo largo del camino. Lección 8. ¿Hace ejercicio por la mañana? Anna, te ves muy bien. Eso es impresionante. ¿Haces ejercicio por la mañana? Gracias, John. Sí, lo creo. Salgo a correr al parque cerca de mi casa. Eso es fantástico. Los trotes matutinos son una excelente manera de empezar el día. Absolutamente. Me da energía y establece un tono positivo para el resto del día. Debería intentarlo también. Siempre he sido más una persona que hace ejercicio por la noche. Pruébalo, John. El aire fresco de la mañana y el entorno tranquilo pueden ser muy refrescantes. Haces que suene muy atractivo. Quizá me convierta en un corredor matutino como tú. Ja, ja, únete al club matutino de corredores, John. Te recibiremos con los brazos abiertos. Eso suena atractivo. Ya me imagino corriendo juntos, charlando y riendo. Sería muy divertido. Podemos ser amigos para correr, motivándonos unos a otros a lo largo del camino. Me gusta cómo suena eso. Conquistaremos el parque, paso a paso. Absolutamente. Y después de correr, podemos disfrutar de un delicioso desayuno. Oh, el desayuno es mi comida favorita del día. Cuenta conmigo. Genial. Repondremos fuerzas con algunas opciones de desayuno saludables y sabrosas. Ya puedo oler el aroma del café recién hecho y los panqueques calientes. Ja, 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 me estás dando hambre, John. El desayuno sabrá aún mejor después de correr por la mañana. Definitivamente lo hará. Me muero de ganas de experimentar la alegría de correr por la mañana y de un desayuno satisfactorio. Bueno, prepárate, John. Vamos a embarcarnos juntos en una aventura matutina para hacer ejercicio. Estoy emocionada, Anna. Vamos a ponernos las zapatillas para correr y salir al parque a primera hora. Es una cita, John. Haremos de las mañanas nuestro momento favorito del día. Lo espero con ansias, Anna. Que empiece la mañana a correr y a desayunar. Lección 9. He estado trabajando muy duro. Hola, Anna. Necesito hablar. He hecho todo lo que he podido, pero ha sido duro. Hola, John. Estoy aquí para escuchar. ¿Qué ha estado pasando? Difícil, ¿cómo? Bueno, he estado trabajando muy duro, pero parece que las cosas no van como quiero. Comprendo lo frustrante que puede ser. A veces, la vida nos da vueltas. Exactamente.
Parece que hago todo lo que puedo, pero los resultados no están a la altura de mis esfuerzos. Ten en cuenta que el éxito requiere tiempo y perseverancia. No seas demasiado duro contigo mismo. Lo sé, pero es desalentador cuando lo das todo y no ves resultados inmediatos. Lo entiendo. Pero recuerda, el viaje es tan importante como el destino. Sigue avanzando. Tienes razón, Anna. Es importante centrarse en el progreso que estoy logrando, aunque sea pequeño. Absolutamente. Los pequeños pasos se acumulan con el tiempo. Celebra cada pequeño logro a lo largo del camino. Intentaré cambiar mi perspectiva y apreciar las pequeñas ganancias. Todo forma parte del viaje. Ese es el espíritu, John. Y recuerda, no tienes que enfrentarte a los desafíos solo. Busca apoyo. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Es reconfortante saber que tengo a alguien en quien apoyarme. De nada, John. Estamos juntos en esto. Apóyate en mí siempre que lo necesites. Te lo agradezco, Anna. Es bueno tener una amiga como tú que me entiende y me apoya. Del mismo modo, John. Los amigos están ahí para animarse unos a otros y ayudarse a superar los tiempos difíciles. Bueno, con su apoyo y aliento, me siento motivado para seguir adelante. Ese es el espíritu, John. Tienes esto. Creo en ti. Gracias, Anna. Tu fe en mí me da fuerzas para seguir adelante. Juntos, superaremos cualquier obstáculo. Por supuesto, John. Enfrentaremos los desafíos de frente y saldremos más fuertes del otro lado. Estamos aquí para afrontar los tiempos difíciles con determinación y una sonrisa. Vamos a aprovecharlo al máximo. Gracias, John. Abordaremos cualquier cosa que se nos presente, paso a paso. Lección 10. ¿Qué haríamos si no pudiéramos afrontar los desafíos del futuro? Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en lo que haríamos si no pudiéramos hacer frente a los desafíos del futuro? Oh, definitivamente. Es algo que se me pasa por la cabeza muy a menudo. Pero ya sabes lo que dicen, cuando la vida te dé limones, haz limonada. Ja, es cierto. Es importante confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Absolutamente. Ya hemos superado desafíos antes y creo que seguiremos haciéndolo en el futuro. Ese es el espíritu. No debemos subestimarnos. Recuerde, cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Tienes razón, John. En lugar de preocuparnos, debemos centrarnos en encontrar soluciones y adaptarnos a lo que se nos presente. Exactamente. Tenemos el poder de gestionar cualquier cosa que se nos presente. Solo necesitamos creer en nosotros mismos. No podría estar más de acuerdo. La confianza en uno mismo es clave para afrontar los desafíos de frente y salir fortalecidos del otro lado. ¿Y sabes qué más? A veces, un poco de humor ayuda mucho a aligerar la carga de los desafíos. Absolutamente. Dicen que la risa es la mejor medicina. Nos ayuda a mantener una actitud positiva y a encontrar la alegría incluso en tiempos difíciles. Tan cierto. Siempre debemos recordar mantener intacto nuestro sentido del humor, sin importar los desafíos que enfrentemos. Definitivamente. Con una actitud positiva y una buena risa, podemos conquistar cualquier cosa que se nos presente. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación, Anna.
Es reconfortante saber que estamos en sintonía cuando se trata de afrontar los desafíos del futuro. Yo también, John. Es genial tener un amigo como tú que comparte la misma mentalidad. Juntos podemos encargarnos de cualquier cosa. Por supuesto, Anna. Tenemos esto. Enfrentemos el futuro con confianza y una sonrisa en la cara. Yo no podría haberlo dicho mejor, John. Estamos listos para aceptar los desafíos del futuro y confiar en nuestras capacidades. Gracias, Anna. Salgamos y mostremos al mundo de qué estamos hechos. Lección 11. He estado pensando en campañas de marketing. Hola, Anna. He estado pensando en campañas de marketing. ¿Qué importancia tiene el momento oportuno en un lanzamiento? Hola, John. El momento oportuno es crucial en el lanzamiento de una campaña. Puede hacer triunfar o deshacer su éxito. Eso tiene sentido. Pero, ¿cómo se determina el mejor momento para un lanzamiento? Depende de varios factores, como el público objetivo, las tendencias e incluso la temporada. Ah, ya veo. Por lo tanto, entender a tu audiencia y mantenerte al día con las tendencias actuales es clave. Absolutamente. Quieres llegar a tu audiencia cuando esté más receptiva a tu mensaje. La sincronización debe ser como un baile bien coreografiado, asegurándose de que todos los movimientos estén sincronizados. Es una gran analogía, John. Se trata de encontrar el ritmo perfecto y captar la atención en el momento adecuado. Suena desafiante, pero emocionante. Me imagino que hay mucha estrategia involucrada. Has dado en el clavo. Se trata de planificar estratégicamente y mantenerse por delante de la competencia. Apuesto a que hay algunas historias divertidas de campañas que no dieron en el blanco debido a un mal momento. Oh, definitivamente. Los contratiempos cronometrados pueden provocar algunos fracasos de marketing memorables y, a veces, divertidísimos. Me encantaría escuchar alguna de esas historias alguna vez. Siempre es bueno aprender de los errores de los demás. Reuniré algunos ejemplos para nuestra próxima charla. Nos reiremos mucho y aprenderemos valiosas lecciones. Parece un plan, Anna. La risa y el aprendizaje van de la mano. Absolutamente. Y quién sabe, puede que incluso se nos ocurran algunas ideas brillantes para la campaña. Ja, ja, nunca se sabe. Nuestras conversaciones están llenas de creatividad e inspiración. Esa es la belleza de discutir ideas juntos. Nos inspiramos unos a otros para pensar de forma innovadora. Bueno, en cuanto al tiempo, creo que nuestras conversaciones siempre dan en el blanco. Traen alegría y conocimiento. No podría estar más de acuerdo, John. Nuestra sincronización es impecable, igual que el lanzamiento de una campaña en el momento oportuno. Brindemos por el momento perfecto tanto en nuestras conversaciones como en futuras iniciativas de marketing. Gracias, John. Que nuestras conversaciones sigan despertando creatividad y risas, siempre en el momento perfecto. Lección 12. Estaba viendo un documental sobre arrecifes de coral y peces de colores. Hola, Anna. Estaba viendo un documental sobre arrecifes de coral y peces de colores. Eso suena muy divertido. Hola, John. De verdad que sí. El mundo submarino es fascinante y está lleno de una belleza vibrante. Me imagino nadando entre esos peces de colores, sintiéndome como si estuviera en un cuadro vivo. Sería como entrar en un reino mágico, rodeado de un caleidoscopio de colores y vida marina. ¿Alguna vez has hecho snorkel o buceo para explorar los arrecifes de coral?
Sí, he tenido la oportunidad de bucear en algunos lugares hermosos. Los arrecifes de coral son impresionantes. Eso suena increíble. ¿Encontraste algún pez único o memorable durante tus aventuras de snorkel? Oh, sí. Una vez vi un pez payaso nadando entre las anémonas, igual que en la película Buscando a Nemo. Eso es increíble. Es como entrar en una película animada de la vida real. Absolutamente. La naturaleza tiene una forma de crear sus propias historias y personajes mágicos. ¿Algún otro encuentro interesante? ¿Quizás un pez con una personalidad peculiar? Bueno, una vez me encontré con un pez que parecía estar bailando bajo el agua. Tenía algunos movimientos serios. Ja, 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 un pez bailarín. Debe haber sido un espectáculo digno de contemplar. ¿Tenía algún adorno elegante con forma de aleta? De hecho, giraba y se balanceaba con tanta gracia, como si estuviera haciendo una pequeña actuación bajo el agua. Me hubiera encantado presenciarlo. Es increíble cómo la naturaleza nos sorprende con sus maravillas. Realmente lo es. Explorar los arrecifes de coral y encontrar peces únicos es como entrar en un sueño vibrante. Necesito añadir el snorkel o el buceo a mi lista de deseos. Parece una experiencia inolvidable. Definitivamente deberías, John. Es una aventura impresionante que nos conecta con las maravillas del océano. Bueno, un día tendremos que planificar juntos un viaje de snorkel. Nadaremos con los coloridos peces y crearemos nuestros propios recuerdos. Parece un plan fantástico, John. Nos sumergiremos en el mundo submarino y crearemos recuerdos inolvidables. Por las futuras aventuras submarinas y por la alegría de descubrir la belleza que se esconde bajo las olas. Por supuesto, John. Que nuestros sueños de explorar los arrecifes de coral y nadar con peces de colores se hagan realidad. Lección 13. ¿Qué te gusta hacer al aire libre? Hola, Anna. Tengo que admitir que no me gustan mucho las actividades al aire libre. ¿Qué te gusta hacer al aire libre? Hola, John. Está totalmente bien. Disfruto de una variedad de actividades al aire libre. Uno de mis favoritos es el senderismo. Senderismo, ¿no? Parece una buena forma de conectarse con la naturaleza. ¿Tienes alguna ruta de senderismo favorita? Absolutamente. Me encanta explorar diferentes senderos. Uno de mis favoritos es un sendero que conduce a una impresionante cascada. Vaya, eso suena impresionante. Me imagino el sonido del agua que corre y la belleza de los alrededores. Es una experiencia realmente mágica, John. Las vistas y los sonidos de la naturaleza pueden ser muy relajantes y refrescantes. Entiendo por qué a la gente le gusta el senderismo. Es una oportunidad para escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Eso es exactamente. Es una forma de desconectarse de la tecnología y sumergirse en la belleza del aire libre. ¿Qué otras actividades al aire libre disfrutas, Anna? También me encanta dar paseos en bicicleta. Explorar senderos pintorescos en bicicleta es una excelente manera de hacer algo de ejercicio y disfrutar de las vistas. Eso suena divertido. Recuerdo andar en bicicleta cuando era niño. Siempre fue una aventura. Nunca es demasiado tarde para volver a subirse a la bicicleta, John. Puede que redescubras esa sensación de aventura y libertad. Tienes razón. Quizá debería intentarlo y ver a dónde me lleva la moto.
Absolutamente. Puedes descubrir joyas ocultas en tu propio vecindario o encontrar nuevos caminos para explorar. Definitivamente lo consideraré. ¿Alguna otra actividad al aire libre que disfrutes? También disfruto de los picnics en el parque. Es una forma sencilla pero deliciosa de pasar tiempo al aire libre con amigos y familiares. Eso suena precioso. Buena comida, buena compañía y un hermoso entorno al aire libre. Es una receta para pasar un buen rato. Definitivamente lo es. Además, puedes jugar al aire libre o simplemente relajarte y tomar el sol. Puede que no me gusten las actividades al aire libre, pero enterarme de tus aventuras al aire libre me da curiosidad por probar cosas nuevas. Ese es el espíritu, John. A veces, salir de nuestra zona de confort puede llevarnos a alegrías y descubrimientos inesperados. Tienes razón, Anna. Mantendré la mente abierta y disfrutaré de las aventuras al aire libre que se me presenten. Estamos aquí para disfrutar de nuevas experiencias y disfrutar del aire libre, sin importar nuestras preferencias. Lección 14. Prefiero probarme la ropa antes de comprarla. Hola, Anna. Prefiero probarme la ropa antes de comprarla. ¿Qué hay de ti? Hola, John. Es una buena idea. Probarnos la ropa nos asegura un buen ajuste y nos evita sorpresas. Exactamente. He tenido algunas experiencias divertidas con ropa que se veía muy bien en la percha, pero no en mí. Oh, me identifico. Es como una ilusión de moda que desaparece en cuanto te la pones. Ja, 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 una auténtica ilusión de moda. Siempre es una buena idea asegurarse de que la ropa sea más favorecedora para nuestro cuerpo. Absolutamente. Además, probarse ropa puede ser un divertido mini desfile de moda. Podemos experimentar con diferentes estilos. Es como jugar a disfrazarse de adultos. Podemos canalizar a los amantes de la moda que llevamos dentro y pasárnoslo en grande. Ese es el espíritu. La moda debe ser divertida y expresiva. Probarnos ropa nos permite encontrar nuestro estilo único. Estoy preparado para una aventura de moda. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Alguna tienda en particular en mente? Exploremos algunas tiendas diferentes. Podemos ir a una boutique moderna, a una tienda departamental y tal vez incluso a una tienda de segunda mano. Parece un plan. Nos dará una amplia gama de opciones y estilos para elegir. Exactamente. La variedad es la sal de la vida, especialmente cuando se trata de moda. Tengo que admitir que puede que necesite alguna guía de moda. No soy la persona más elegante. No te preocupes, John. La moda se basa en la autoexpresión. Encontraremos algo que se adapte a tu personalidad y te haga sentir segura. Te lo agradezco, Anna. Es bueno tener a un experto en moda a mi lado. Es un placer, John. Me gusta ayudar a otros a descubrir su estilo único y a sentirse bien con su ropa. Muy bien, emprendamos este viaje de moda. Quién sabe, puede que encontremos algunas joyas escondidas en el camino. Estoy emocionada. Nuestra aventura de moda nos espera, llena de risas, grandes descubrimientos y atuendos fabulosos. Estamos listos para abrazar la moda, probarnos ropa y descubrir nuestro propio sentido del estilo. Gracias, John. Que nuestras escapadas de moda estén llenas de alegría, confianza y momentos de moda inolvidables. Lección 15. Creo que tener un plan debería ser parte de nuestro acuerdo. Hola,
Anna. Creo que tener un plan debería ser parte de nuestro acuerdo. ¿Qué opinas? Hola, John. Estoy completamente de acuerdo. Tener un plan nos ayuda a mantenernos organizados y en sintonía. Genial. Una vez que finalicemos estos detalles, podremos esbozar nuestro plan y establecer expectativas claras. Parece un enfoque sólido. Un plan bien estructurado nos mantendrá concentrados y eficientes. Exactamente. Es como tener una hoja de ruta que nos guía hacia nuestros objetivos. Y garantiza que todos conozcan sus funciones y responsabilidades, evitando cualquier confusión. Eso es crucial. La claridad de nuestro plan evitará malentendidos y hará que todo funcione sin problemas. De acuerdo. Queremos asegurarnos de que todos estamos en la misma onda, trabajando por un objetivo común. Entonces, definamos nuestro plan paso a paso. Podemos desglosar las tareas y establecer plazos. Es una forma inteligente de abordarlo. Dividirlo en partes manejables hará que todo sea más alcanzable. Además, podemos asignar tareas específicas a cada miembro del equipo en función de sus puntos fuertes y experiencia. Absolutamente. Aprovechar las habilidades de todos conducirá a una ejecución más eficiente y exitosa. Una vez que tengamos nuestro plan establecido, podemos monitorear nuestro progreso y hacer ajustes si es necesario. La flexibilidad es clave. Debemos estar dispuestos a adaptar nuestro plan a medida que las circunstancias cambien a lo largo del camino. Definitivamente. Tenemos que ser ágiles y estar preparados para cambiar si es necesario, sin perder de vista nuestro objetivo final. Precisamente. Nuestro plan es una guía, no está escrito en piedra. Debe servirnos, no restringirnos. Me alegro de que estemos de acuerdo en lo que respecta a la importancia de planificar. Nos prepara para el éxito. Yo también, John. La planificación es la base para una colaboración eficaz y para lograr grandes resultados. Brindemos por un plan bien elaborado, una comunicación clara y un viaje exitoso por delante. Gracias, John. Que nuestro plan sea la hoja de ruta hacia nuestro éxito compartido, lleno de trabajo en equipo y logros. Lección 16. ¿Eres nuevo aquí? Hola, Anna. ¿Eres nuevo aquí? Sí, lo estoy. Me acabo de mudar aquí la semana pasada. Bienvenido al barrio. ¿Cómo lo encuentras hasta ahora? Gracias, John. Ha sido un torbellino, pero poco a poco me estoy adaptando y explorando la zona. Es estupendo oír eso. Mudarse a un nuevo lugar puede ser emocionante y un poco abrumador. Absolutamente. Es un nuevo comienzo, pero también existe el desafío de familiarizarse con todo. Bueno, si necesita alguna recomendación o ayuda para navegar por el vecindario, no dude en preguntar. Te lo agradezco, John. Siempre es bueno tener a alguien que conozca los entresijos. Considérame tu amable guía del vecindario. Compartiré todos los consejos y trucos de expertos. Ja, eso es fantástico. Puede que alguna vez tenga que aceptar esa oferta. En cualquier momento. Estaré encantado de mostrarte los alrededores y presentarte los mejores lugares. A propósito, ¿hay algún buen restaurante o cafetería que recomiendes en la zona? Oh, definitivamente. Hay una pequeña y acogedora cafetería a solo unas cuadras de distancia que sirve pasteles increíbles. Siempre me apetece un buen pastel. Cuenta conmigo para visitar ese café. Considéralo una cita.
Disfrutaremos de deliciosos manjares y tendremos una gran conversación. Parece un plan, John. Lo espero con ansias. ¿Hay algo más que te interese o necesites ayuda por ser nuevo aquí? Bueno, aún no he tenido la oportunidad de explorar los parques locales. ¿Hay alguno cerca? Absolutamente. Hay un hermoso parque con senderos para caminar y un pequeño lago no muy lejos de aquí. Eso suena maravilloso. Definitivamente haré una visita y disfrutaré de la naturaleza. Es una gran idea. Es un lugar tranquilo para relajarse y descansar. Agradezco tu cálida bienvenida y tu disposición a ayudar, John. Hace que instalarse sea mucho más fácil. Bienvenida, Anna. Siempre es bueno tener nuevos vecinos, y estoy encantado de echar una mano. Tengo suerte de tener vecinos tan amables como tú. Gracias de nuevo, John. No hay problema, Anna. Bienvenido al vecindario, y brindemos nuevos comienzos y grandes amistades. Lección 17. Yo también debería empezar a planificar con antelación. Hola, Anna. Siempre pareces tan organizada. Eso es inteligente. También debería empezar a planificar con antelación. Hola, John. Gracias. Planificar con anticipación definitivamente puede facilitarte la vida. ¿Qué quieres empezar a planificar? Bueno, últimamente he estado postergando algunas tareas. Creo que si planeo con anticipación, puedo abordarlas de manera más eficiente. Es una gran idea, John. Desglosar las tareas y fijar plazos puede ayudarte a mantener el rumbo. Tienes razón. Debería dejar todo para el último momento y empezar a adoptar un enfoque proactivo. La procrastinación puede ser un hábito difícil de dejar, pero planificar con anticipación te da una ventaja y reduce el estrés. Definitivamente me vendría bien menos estrés en mi vida. ¿Algún consejo sobre cómo empezar a planificar? Comience por hacer una lista de tareas pendientes. Anote todas las tareas que necesita realizar y priorícelas. Eso suena factible. Haré una lista y abordaré primero las tareas más importantes. Así es como se hace, John. Concéntrese en los temas de alta prioridad y avance en la lista. Es como dar pequeños pasos hacia una meta mayor. Cada tarea completada me acerca a mi objetivo. Exactamente. Celebra tu progreso a lo largo del camino. Te mantiene motivado y te anima a seguir adelante. Me gusta la idea de celebrar pequeñas victorias. Añade un elemento divertido al proceso. Absolutamente. Puedes darte un capricho con algo que disfrutes después de completar una tarea o un hito. Tal vez una rebanada de mi pastel favorito o un breve descanso para ver un vídeo divertido. Las recompensas pueden ser motivadoras. Definitivamente pueden serlo. Encuentra lo que funcione mejor para ti y úsalo como un refuerzo positivo. Me siento inspirado para empezar a planificar con antelación y ser más proactivo. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde, planificar con anticipación es una habilidad que puede beneficiar a todos los ámbitos de la vida. Lo tendré en cuenta. Estamos listos para dejar la procrastinación y aceptar el poder de planificar con anticipación. Gracias, John. Que su planificación le brinde productividad, éxito y mucho menos estrés. Lección 18. ¿Sabes si el complejo de apartamentos ofrece servicio de lavandería? Hola, Anna. Por cierto,
¿sabes si el complejo de apartamentos ofrece servicio de lavandería? Hola, John. Sí, lo hacen. Por supuesto, ofrecemos servicio de lavandería para nuestros residentes. Esa es una gran noticia. Es muy práctico tener una lavandería aquí mismo en el edificio. Absolutamente. No es necesario cargar bolsas de ropa pesadas a una lavandería automática ni preocuparse por encontrar piezas de repuesto para las máquinas. La comodidad es clave, especialmente cuando se trata de tareas como lavar la ropa. Ahorra tiempo y esfuerzo. No podría estar más de acuerdo. Además, es un alivio no tener que preocuparse por el mantenimiento o la compra de lavadoras. Definitivamente. Es una cosa menos de la que preocuparse y te permite dedicar más tiempo a otras actividades. Y lo mejor es que no tenemos que lidiar con la molestia de doblar y planchar la ropa después. Oh, se me da muy mal doblar ropa. Siempre termino con camisas arrugadas y calcetines que no combinan. Ja, 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 no estás solo, John. Pero no te preocupes, el servicio de lavandería se encarga de todo por nosotros. Es un alivio. Me alegro de que alguien más se encargue de doblar y haga que mi ropa luzca presentable. Es como tener una hada mágica de la lavandería que convierte nuestras pilas desordenadas en prendas perfectamente dobladas. Definitivamente me vendría bien un hada de la lavandería en mi vida. ¿También ofrecen un servicio de recogida y entrega? Seguro que sí. Es una comodidad adicional para aquellos que prefieren tener su ropa lavada sin salir de sus apartamentos. Eso es increíble. Es como tener un asistente de lavandería personal. Inscríbeme en ese servicio. Dalo por hecho, John. Te ayudaré a obtener toda la información necesaria para aprovechar el servicio de lavandería. Eres la mejor, Anna. Tener la ropa lavada hará que vivir aquí sea aún más agradable. Me alegro de haber podido ayudar. Se trata de hacer la vida más fácil y cómoda para nuestros residentes. Bueno, desde luego soy un residente feliz. El servicio de lavandería es solo la guinda del pastel a todas las excelentes comodidades que ofrece. Estoy encantado de oír eso, John. Por los días de lavar ropa sin esfuerzo y por tener siempre ropa recién limpia. Gracias, Anna. Que nuestro servicio de lavandería nos deje más tiempo para relajarnos y disfrutar de la vida. Lección 19. Voy al supermercado. Hola, Anna. Voy a la tienda de comestibles. Tenemos que reabastecernos de huevos, leche y harina. Hola, John. Lo tengo. Huevos, leche y harina. ¿Necesitamos algo más? Déjame pensar. Oh, también se nos está acabando la mantequilla. No puedo olvidar eso. Mantequilla, lo tengo. ¿Hay algo más en la lista? De hecho, también se nos acabó el azúcar. Añádelo a la lista, por favor. Es azúcar. Muy bien, para resumir, necesitamos huevos, leche, harina, mantequilla y azúcar. Eso es correcto. Creo que eso cubre todos los aspectos esenciales por ahora. Perfecto. Me aseguraré de comprar todo cuando vaya a la tienda más tarde. Gracias, Anna. Eres un salvavidas. Agradezco tu ayuda con las compras. No hay problema, John. Formamos un buen equipo y nos ocupamos juntos de las tareas del hogar. Absolutamente. Siempre es más divertido y eficiente cuando dividimos y conquistamos.
Y evita esos momentos de, oh, no, nos olvidamos de comprar eso cuando estamos cocinando. Ja, definitivamente. No queremos que se produzca una escasez sorpresiva de ingredientes durante la preparación de las comidas. Tan cierto. Al planificar con anticipación y tener una cocina bien surtida, podemos evitar esos desastres culinarios. Y disfrute de deliciosas comidas sin tener que ir a la tienda de comestibles de última hora. Se trata de estar preparado. Nuestro yo del futuro nos lo agradecerá. Absolutamente. Y oye, si accidentalmente compramos demasiada harina, siempre podemos abrir una panadería juntos. Ja, es una idea brillante. Nuestro pequeño imperio de repostería alimentado por un exceso de harina. ¿Quién sabe? Podríamos convertirnos en los próximos panaderos famosos de la ciudad. El dúo Flour Power. Me gusta cómo suena eso. Nuestra panadería sería conocida por sus sabrosos manjares y su peculiar sentido del humor. Tendremos clientes haciendo cola para disfrutar de nuestros deliciosos pasteles y nuestras bromas cómicas. Sería una receta para el éxito, juego de palabras. Ja, definitivamente. Asegurémonos de tener suficiente harina para alimentar nuestros sueños, por si acaso. Nunca se sabe, John. Puede que nuestro imperio de la repostería esté a solo una bolsa de harina de distancia. Bueno, brindemos por una compra exitosa y la posibilidad de una futura aventura de panadería. Gracias, John. Que nuestra cocina esté llena y nuestros sueños sean tan dulces como las golosinas que creamos. Lección 20. He oído que hay un programa de comedia en el centro este fin de semana. Hola, Anna. He oído que hay un programa de comedia en el centro este fin de semana. ¿Te gustaría ir? Hola, John. Me parece una idea divertida. ¿Cuántas noches se emitirá el espectáculo? Tiene una duración de 3 noches, de viernes a domingo. Podemos elegir qué noche nos va mejor. Creo que solo una noche sería perfecta. No queremos agotarnos con una sobredosis de risas. Ja, tienes razón. Una noche de comedia debería darnos muchas risas sin ser demasiado abrumadora. Absolutamente. Además, nos deja la opción de hacer otra cosa las otras noches si queremos. Es un buen punto. Podemos explorar otras opciones de entretenimiento o simplemente pasar una noche agradable en casa. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre salir y tener un tiempo de inactividad. Entonces, ¿qué noche prefieres? ¿Viernes, sábado o domingo? Vamos con el sábado. Es justo a mitad del fin de semana y podemos disfrutar plenamente sin preocuparnos por el trabajo al día siguiente. Parece un plan. Es sábado. Esperamos con ansias un fin de semana divertidísimo. Ya me imagino las bromas y las risas. Va a ser una noche memorable. Definitivamente. Y quién sabe, quizá descubramos un nuevo comediante favorito. Sería fantástico. Podríamos convertirnos en fieles seguidores y asistir a más programas de comedia en el futuro. Incluso podríamos empezar a practicar nuestras propias rutinas de stand-up y convertirnos en los comediantes residentes del vecindario. Ja, eso sería una gran transformación. Desde miembros del público hasta comediantes, nosotros mismos. Nuestros amigos y vecinos nunca se aburrirían si nos dedicásemos a la comedia como un trabajo paralelo. Sería una forma divertida de llevar risas y alegría a quienes nos rodean. El dúo cómico del barrio. Bueno, no nos adelantemos todavía. Primero, concentrémonos en disfrutar juntos del programa de comedia.
Absolutamente. La risa es la mejor medicina, y una noche de comedia seguramente nos dejará de buen humor. Me muero de ganas de que llegue el sábado. Va a estar lleno de risas y absolutamente divertidísimo. Contando los días, John. Prepárate para unas bromas espelullantes y una noche de puro entretenimiento. Preparados y entusiasmados. Que comience la cuenta atrás para nuestra noche de comedia.